se desencadena el sangrado. Y es difícil de parar. Bueno, de esa valoración, ¿cómo la podemos hacer? Con modo B, y dense en cuenta. Ahí es importante tener que la valoración no puede ser en menos de las 30 semanas, porque sencillamente se puede encontrar y no es realmente una placenta creta, ¿sí? La placenta tiende a acomodarse en diferentes momentos y engrosarse en diferentes momentos o adelgazar sus paredes en determinados momentos. Después de la semana 30, más específicamente en la parte de la literatura dice que en la 32, algunos dicen que en la 30, pero que se puede realmente asegurar que hay una placenta creta. ¿Cómo? Recuerden que el problema acá es que se infiltra, ¿cierto? Tiene una adherencia y como la placenta está bastante vascularizada, pues ¿con qué lo valoramos? Con Doppler. Bueno, esta parte de lo que es ese tipo de valoración, dense cuenta que lo que es la parte obstetricia lo manejan los obstetras, ¿no? El ultrasonido no es muy raro que lo haga un médico radiólogo. Por todo esto, porque si no tiene la experticia, él pues sencillamente puede decir, hay una placenta creta cuando no la hay. Y eso depende mucho de la manera en que él haga el ultrasonido. Aquí está lo que son las lagunas placentarias y pues estas lagunas vienen del trofoblasta, acuérdense, y dan los grados según la cantidad de lagunas que se encuentren en ese corion. Entonces, si hay de 1 a 3 es grado 1, si es de grado 2, pues 4 a 6 lagunas, y un número indeterminado, si son muchas, pues ya es un grado 3. ¿Qué puede ocasionar esa placenta creta? Pues sencillamente, si hay una placenta previa, ¿cierto? Cesáreas anteriores. Este es uno de los mayores factores. Las cesáreas anteriores, si la mamá ha tenido más de 2 cesáreas, el riesgo pasa a ser de prácticamente el 70%. Si tiene 3 cesáreas, ya llega al 80%. 4 cesáreas, prácticamente el 90 al 100% de probabilidades que haga una placenta creta. Cirugías uterinas previas, ¿cierto? Legrados uterinos, edad materna avanzada y multiparidad. Ya lo vimos, sí señores, ya lo vimos. También. No lo hemos visto. Hablando también de lo que era la valoración del cordón umbilical, los circulares que pueden ocasionar hipoxia y sufrimiento fetal, incluso la muerte del feto, hay que valorar esto. Se valora específicamente más en un corte transverso del cuello del bebé que en un sagital. Se ha dado falsos negativos en que el cuello sencillamente está por encima del cuello, no lo está rodeando, sino lo está por encima de este, y se habla de que hay un circular. Y entonces, ¿qué hacen? Pues cesárea, cuando no necesitaba. Esto ya es un 3 circulares, ¿cierto? Recuerden que para llegar a esto es necesario verificar con un corte transverso. También recordarles que el cordón umbilical tiene 2 arterias que llevan sangre desoxigenada y una vena que lleva sangre oxigenada. Acuérdense que ya ahí tenemos un cambio, ¿listo? Veamos esto es una cirugía, una cesárea donde sacan un bebé con circulares. 1, 2 y 3 circulares. Bueno, la muerte fetal también es conocido como óbito fetal, ¿sí? Se determina si no hay actividad cardíaca,
¿cierto? Si no hay movimiento fetal o el tono fetal, que es el movimiento, no está ausente. Si hay edema de partes blandas, ahorita cuando veamos las imágenes que vamos a dar, si hay superposición de los huesos del cráneo, porque sencillamente el cráneo se comienza a absorber y el tronco fetal se colapsa. Entonces, miremos el cuerpo del bebé. Acá vemos que está toda la parte periférica, se ve una doblez y se dan cuenta que hay líquido en medio de lo que es las estructuras abdominales y el cráneo. Si la aprecian, hay un edema generalizado. Ausencia de la frecuencia cardíaca. Sin corazón, hay ausencia de la frecuencia cardíaca. Y la reabsorción del cráneo. Entonces, se cuenta que hay superposición de los huesos. Acá en las fisuras se comienza sencillamente a colapsar ese cráneo. En las gestaciones múltiples tenemos que tener en cuenta la cigosidad. Entonces, la cigosidad, ¿qué quiere decir? Que puede ser disigóticos o monocigóticos. Disigóticos es que dos óvulos y dos espermatozoides llevan la fecundación, ¿sí? De manera separada. Y ahí se va a dar un doble producto, se le dice así, un doble producto, y esto lo conocemos como gemelos o fetos fraternos. Pueden ser parecidos o pueden ser iguales, ¿ok? Y los monocigóticos, entonces ya es solo un espermatozoide con un solo óvulo, pero sencillamente este cigoto se va a dividir en dos y va a tener un doble producto. Ahí ya hablamos de que ellos dos se van a ser idénticos. ¿Listo? Esa tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de corionosidad, estamos hablando de la placenta, y cuando hablamos de aniosidad, estamos hablando de doble saco gestacional. Entonces, aquí tenemos que están con dos placentas, ¿cierto? Dos sacos gestacionales, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Un dicoriónico diamniótico, ¿sí? Dos sacos, amniótico, dicoriónico, dos placentas. Tenemos una sola placenta, ¿cierto? Y dos sacos gestacionales. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Monoocoriónico diamniótico, ¿sí? Di de dos, mono de una sola. Lo mismo sucede aquí cuando tenemos dos gemelos que son idénticos. Ellos regularmente se están criando con una sola placenta y puede ser dos sacos por aparte. Lo más común y lo más peligroso en un embarazo múltiple es que tengan una sola placenta, un solo saco gestacional. Entonces, ¿por qué es peligroso? Porque sencillamente es cuando uno de los dos se puede criar y el otro no. Entonces, la descompensación que hay allí es que uno puede recibir mayor cantidad de sangre que el otro. Otro se puede llevar a cabo el desarrollo más tardío y incluso pueden presentar malformaciones como la anencefalia. La anencefalia se cierra a tiempo el uroporo anterior, mientras que el otro no. Y pueden haber molas, ¿no? Se puede crear uno y el otro es una mola, sencillamente. Esto, la probabilidad de que sean con una sola, que sean dos placentas separadas y dos sacos gestacionales, está cuando en el proceso embrionario, o sea, la parte de la fecundación, cuando va a implantarse
y se está llevando a cabo toda esta división del cigoto, si sucede entre el primero y el tercer día, la probabilidad es que estén separados. Pero si sucede después del 5 al octavo día, la probabilidad es que van a ser en un solo saco y en un solo placenta. Bueno, ¿bien ahí? Sí. Entonces, según lo que les dije, pues, a ver. Eliana, muéstrame por favor cuál es el saco gestacional y cuál es la placenta. Cualquiera de las dos. ¿Saco gestacional? Ujú. No sé si esta o una. La placenta, ¿cuál sería? Entonces, mira lo que dice abajo, diamniótico dicoriónico. ¿Quiere decir que tiene? Son dos. Ah, exacto. Entonces, ¿cuál sería la placenta? ¿Sería esta acá una? ¿Listo? Muy bien. Dame eso. Sí. José. Señor. Dale. Haciendo que estén haciendo estacional, toda esta, y la placenta, estaría más así. Entonces, ¿qué quiere decir? Haciendo Si hablas de la placenta, ¿cómo lo vas a decir? Mono. amniótico. ¿Sí? Para la placenta. Acuérdense que amnios es porque tiene líquido. Entonces, ¿cómo sería para la placenta? Ahí está. Monocoriónico. Corios es placenta. Una sola. ¿Sí? Corios es placenta. Y mono, pues ya saben que mono es uno solo. Y bi, o bi es dos. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, listo. Y allí ahora, Freddy. El otro. No, no, no. Señálame la placenta sola, a ver. No es la. No, ese sería el endometrio. Ese es el endometrio. Lo más. El saco estacional y la paz. Mírenla bien que hay diferencia de Cogenía. Cogenidad. Vendría haciéndose. Vendría haciéndose. Entonces sería esta, ¿no? Un poquito entonces, mira de frente, lo verás que pues. Aléjate un poquito. Más. La parte más ancha. ¿Esta? No, No, profe, no. la parte inferior. La parte inferior, ¿no? Viene siendo la parte. Pero lo estás viendo isohipogénico. Entonces, ¿cuál sería? No los puros, sino lo hipogénico. Muéstrame así. Ah, ¿no es alrededor? ¿No es esa? Esa. Pero esa también sube, ¿no? Estás. No, No. es la que está toda esta parte inferior. ¿Ves? Desde acá. No, más, Un poquito más abajo. bájala un poquito Bájala más. Ahí. Iván, bómbala, si ves que está embombado. Esa. Listo. Listo. Y ahora dice que tiene dos sacos. Porque dice que dice diamniótico. Diamniótico. Muéstrame los sacos. No, ahí se alcanzan a ver poquito, sí. Ese es uno y el otro. Y es, qué bien, listo. Ah, ok. Bien. Pero profe, le tomo una foto.
Exacto. Dale. Yo que veo. ¿Qué ves ahí? El útero. Por ahí. Entonces, ¿cuál es el endometrio? Feo. Exacto. ¿Cuál? Qué filera. Eso, listo. Muy bien. Sigue Fondos. Julieta. Sigue. ¿Qué es eso, Julieta? ¿Qué crees que es? Siempre haciendo que No, estamos hablando de embarazo. O sea, ¿por qué Quería existe la decir eso. crisis? Porque se veía anecoico. Exacto, anecoico. ¿Y entonces qué crees que sea? Si tiene líquido. Te digo, esto está, esto tiene 2 semanas, menos de 2 semanas. ¿Qué es lo primero que se forma para que después esté limpio? No, pero el cigoto, pues bueno, ya como ya está implantado, que ya está implantado. ¿El saco qué? ¿Sí? ¿Saco qué? Vitelino. Ahí lo tenemos nuevamente. Ah, Perfecto. ok. El saco vitelino. Ahora. Saco vitelino. A David. Los dos David pasen a ver. ¿Los dos? Sí. Ah, no, yo ya lo sé. No, los dos. Bueno, Ese es el David saco Rojas, vitelino, el ¿sí? embrión, y David Piraján, el endometrio. El endometrio no es. No voy a hacer pericaga. Pero no viene. El embrión viene siendo ese, ¿no? Donde se ve el. Pues como estos. Ay, Ese es el embrión, y el lo negrito es el ojito. David, ¿cuál es el La bolita, Sí. ¿no? Y el endometrio ¿Y cuál es el otro? la rayita. El endometrio No, pero no vamos a ver el embrión. ¿Es este? Ese es el saco gestacional. Y el Sí. Ahí está chiquitico. Esto, ¿no? Ah, ese chiquitico está ahí, ese chiquitico. Pero bien pequeño. Y el saco vitelino, David Piraján. Dale, sí. Sí, no, ese puntico donde está ahí, con las tres frijolitas, ese es el embrión. Mira. Y el saco es ese ahí, mira. Lo que se ve era coico. Lo que se, sí, lo que es anecoico, ¿no? Ahora, ¿Cuál, profe? Yo te había dicho que el endometrio. El endometrio. Quiero ver si menciono ahorita. Al tocayo. ¿Ves? El endometrio, mira. Es ese, ¿no? La cuerdita esa. ¿Listos? No, pues aquí sí ya está todo. Bien. Bueno, si lo entienden, Ahí un poco, lo profe. tienen claro. Claro. De nuestras citas.
Vuelvo a repetir. Entonces, miren la imagen donde se encuentra el embrión. El y donde embrión. se encuentra el saco. Saco estacional. Yo pensaría que es todo. Vitelino. Y el- No hay que confundirlos porque el gestacional es el que está grandote, que está lleno, pero aquí es vitelino. El saco italiano. ¿Listo? Y el embrión siempre se ve claramente pues homogénico y es no es circular, digamos. Caso ya, nuevamente, saco uterino, y el embrión ya está más grande y el saco gestacional. ¿Sí? Y así se vería en 3D. Uy, Ah, chévere, una cota ahí. Entonces, ¿esto qué sería? El cordón umbilical. Bueno, listo. ¿Dudas, preguntas? Qué interesante, bro. Creo que ustedes no llegaron y no estaban cuando les dije que en la próxima clase que se va a ver. ¿qué es lo que acaba de explicar? ¿Fue cuándo dijo eso? No alcancé a grabar esa parte. Ahora vamos a ver lo que es la topografía fontanelar. Y esto ya lo vimos, ¿cierto? Ya vimos todo esto. Esto es lo que yo les hablaba de lo que era el soploblasto. Miren, Soploblasto, el hipoblasto, el el hipoblasto. futuro se vuelve la placenta, ¿cierto? Entonces acá es cuando lo que ocurre con la creta es que se cuenta que es esto, que se adhiere tanto, estas lagunas vuelven a aparecer, ¿sí? Las lagunas vuelven a aparecer y lo que causa el sangrado. ¿Sí? Bueno. Entonces ya no llegamos a neurulación, ¿cierto? No. No, Vimos como la formación de la notocorda, ¿sí? la neurulación. Y ahora la neurulación. La neurulación viene, después de la gastrulación, viene la neurulación. Y la neurulación, pues sencillamente es que la placa neural, ¿cierto? La placa neural está siendo estimulada por la notocorda bajo unas sustancias químicas que hacen que los extremos, ¿sí? Que es el ectodermo, se va a imaginar, se va a ir hacia adentro. Y lo que va a formar son estos que son las crestas neurales y que después se imaginan totalmente formando el tubo neuronal, ¿cierto? Y esas crestas, esas células que estaban en medio de lo que era el ectodermo, quedan libres y a futuro van a formar parte de lo que es la parte esponjosa de la columna, ¿sí? La parte central del disco, en donde reposa el disco. Entonces, cuando se cierra ese tubo neuronal, ya prácticamente estamos hablando de que hay la formación del sistema nervioso. Esta sería la manera en cómo se ve. Realmente la placa se tiende a imaginar, porque siempre los comparo con un rollito de estos mexicanos, ¿cómo se llama? Con un burrito. ¿Un taco? Un taco, burrito. Exactamente, se imaginan. Y la parte central, lo que ustedes están viendo, son los estos son los somitas. Los somitas a futuro van a ser la columna vertebral, o sea, total. Y esas se van a cerrar en el centro y se van a ir hacia la parte caudal y cefálica, dejando dos aberturas, ¿cierto? Que conocemos como el neuroporo anterior y el otro neuroporo posterior o craneal caudal. Esas dos aberturas tienen que tener un día cielo, ¿no? Sí, profe. Sí. Acuérdense que quedamos entre 25 días y 28. Y 28. Si lo colocan 22, 23, lo voy a valer.
porque es que la literatura realmente están los dos. ¿Sí? Eso, Pueden colocar B25-28 o 22-23. Entonces, ya formado lo que es el tubo neuronal, se va a dilatar 3 vesículas. Sí, profe. Ya vimos también lo que es la formación de los ventrículos. ¿Sí? El sistema ventricular. ¿Sí? Sí, Entonces, en el centro, des en cuenta que está la dilatación en el telencéfalo, son los ventrículos laterales, viene la parte que va bajando, que vendría a ser parte de lo que es el tercer y ventrículo. Después viene lo que es el acueducto de Silva, acueducto cerebral, y la formación del cuarto ventrículo. Tiene 2 orificios a los lados, ¿cierto? Que son los que van a permitir la salida del líquido cefalorraquídeo, el agujero de Luschke de Mahenki, que permiten que el líquido cefalorraquídeo salga a lo que es el espacio subaracnoideo. ¿Sí? Y allí está lo que es de dónde nace ese líquido cefalorraquídeo, pues de los plexos croideos, ¿cierto? Entonces, estamos en el lateral, en el cuarto y en el tercer ventrículo van a tener plexos. Los plexos están conformados por arterias, que son las talamoestriadas, que llegan allí y forman las coriónicas, las arterias coriónicas, no sino coroideas, y esas arterias coroideas van a, en su paso que hay entre la parte arterial y venosa en los capilares, van a liberar el líquido que tiene proteínas, tiene hormonas, que lo conocemos como líquido cefalorraquídeo. La formación de lo que es la corteza cerebral como tal y lo que es el telencéfalo, vamos a encontrar diferentes células. Las células gliales, que son las que prácticamente permiten la formación de la corteza como tal, y tenemos la neurona. Entonces, la célula glial también ayuda a que las neuronas se ubiquen en la corteza, y que de esa manera la parte que vamos a llamar sustancia gris, la sustancia gris pues va a estar más periférica y la sustancia blanca va a estar más medial. ¿Qué sucede con lo que es la médula espinal? Se invierte. Entonces ya la sustancia blanca pasa a ser periférica y la gris pasa a ser medial. ¿Listo? Pues tenemos una serie de células que se van a formar esas cortezas, esas comunicaciones, todo lo que es el telencéfalo en sí, y tienen una tarea designada, cada una de ellas. Entonces, tenemos el astrocito, que es la sustancia gris, ¿sí? Y que regula las concentraciones del potasio, eliminan el exceso de neurotransmisores en la hendidura sináptica, y regularmente lo que está es la acetilcolina, que es el que está en esta hendidura, lo equilibra, digámoslo así, no lo elimina totalmente, lo equilibra. El oligodendrocito produce la mielina, entonces está en la parte del axón, que es de la neurona, aumenta la velocidad del impulso eléctrico, emite imaginaciones que envuelven diversos axones a la vez, ¿sí? Y esto que es las células de Schwann, ¿cierto? Cuando ustedes vean patología van a escuchar que hay tumores de Schwann, y si son tumores de Schwann ya saben a dónde tienen que ir a mirar, el axón de la neurona. ¿Listo? ¿De dónde viene? Sí, porque mirar, no, ¿de dónde viene? ¿Dónde se forma? Entonces, tiene que ver con esto, con la neurona, ¿ok? Lo que ustedes pueden encontrar en esa parte de los tumores de Schwann es que regularmente se encuentra, son tumores germinales, ¿sí? Se forman en la parte embriológica.
La microglía ya funciona como el sistema inmunológico, hace la función de fagocitosis y pues elimina todo lo que son los residuos y bacterias que se encuentran allí. El apendimocito que reviste las cavidades que tiene el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y pues algunos, mira que la mayoría tienen cilios que se ayudan a el flujo del líquido cefalorraquídeo, ayudan a que vaya circulando y participan en la formación de los plexos proideos. ¿Listo? Excretan el líquido cefalorraquídeo y la composición química del líquido. Y las células madre glial son las células, digamos que son las que aportan toda la formación de estas otras células, ¿sí? Y pues que tienen la capacidad de autorregenerarse y proliferar. Algunas de las otras no. Y pueden diferenciarse de los astrocitos, oligodendrocitos y neuronas. Estas son regularmente otras de un tamaño muy parecido a lo que son las neuronas. Bueno, la neurona que tiene, ya saben que la parte del axón es la sustancia ¿qué? ¿Sustancia qué? Bueno, Sí, pero ¿qué sustancia es? Blanca. blanco. Y lo que es donde se encuentra el núcleo y todo lo que es la parte del cuerpo de la neurona es la sustancia gris. ¿Listo? Bueno, entonces, si estamos hablando de la sustancia gris, ¿dónde estaría el núcleo? El cuerpo. Aquí en esta imagen. Periférica, exacto. Y ahora, si hablamos de la blanca, que sería el axón, estaría en más medial, Más medial, ¿cierto? central. Más medial. Entonces, cuando ustedes vean la parte, van a encontrar que hay una serie de redes, comunicaciones, y se trata de estos axones, que es lo que se conoce como la corona radial. La corteza inicialmente comienza con 7 capas, una de ellas se absorbe y esas capas son, la formación de ellas está por las células gliales, entonces van a ir siempre hacia la periferia, van formando y de igual manera esa célula glial va a ayudar a que las neuronas se ubiquen en el sitio correspondiente, o sea que lo que es el núcleo del cuerpo, la parte de la periferia y el cuerpo lo que sea más medial. Esa se llama la migración neuronal de esas células para formar esa corteza y que al final terminan solamente 7 capas, ¿cierto? Ya vemos que las diferentes capas pues tienen un nombre según ellos. La formación del telencéfalo, ya saben que son 2 hemisferios, ¿sí? Y que esos hemisferios pues están formados por esas células que ya hablamos, las glías, ahí aportan lo que es la corteza, y dense en cuenta que acá hay lo que les comentaba de lo que era la corona radial, ¿sí? Los axones van a formar lo que es la corona radial. Y en la parte medial vamos a encontrar que esa corona radial está comunicada con lo que es los ganglios basales. Entonces, el tálamo, ¿cierto? Está el cuerpo estriado, el cuerpo lenticular y en el diencéfalo, ya lo que es la parte del tálamo, el hipotálamo, el epitálamo y el subtálamo. ¿Listo? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Todo eso porque falta mucho que viene para que lo entiendan.
para lo que entiendan, no porque si no, quedan perdidos. Entonces, ya vemos que la parte del diencéfalo, acuérdense que el prosencéfalo impulsiona y se forma el telencéfalo, y la parte central es el diencéfalo. Y en el diencéfalo es donde encontramos el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo y el subtálamo. Y los ganglios basales son la parte que está más lateral de este diencéfalo. Entonces tenemos el núcleo lenticular, ¿cierto? Que está conformado por el putamen y por el globo pálido, lateral y medial, o interno o externo. Y si hablamos del cuerpo estriado, entonces tenemos que hacer eso. Entonces, cabeza del núcleo caudado, putamen y globo pálido. ¿Y esto por qué se da? Porque esa colonia radiada puede tener comunicación solamente con esto que es el núcleo lenticular, o puede tener y comprometer la cabeza del núcleo caudado, que sería el cuerpo estriado. Y de allí entonces pasa la información ¿a dónde? A la sustancia negra, a el núcleo subtalámico, ¿sí? Para llevar nuevamente la reacción, el estímulo a lo que es el periférico, al sistema nervioso periférico. Ya vimos que el diencéfalo está conformado en la parte central, otra vez por tálamo, hipotálamo, subtálamo y epitálamo. Y esta es la parte que más me interesa, que ahorita vamos a abordar en el tema, la parte de ecografía transfontanelar. Hay varias patologías, pero la vamos a abordar en dos en especial, que son las más prevalentes, que es la hemorragia y lo que es la leucomalacia periventricular. Entonces, ¿qué es la matriz germinal? La matriz germinal es sencillamente la formación de los primeros vasos que van a implicar la parte medial del cerebro. Con las arterias talamoestriadas se van a ir hacia la parte medial y van a implicar el tálamo, ¿cierto? Y especialmente va a implicar todo lo que es el sistema ventricular, la parte central. Y esa matriz germinal es importante porque cuando hay partos pretérmino, no alcanza a madurar. No alcanza a madurar, ¿en qué sentido? En que los vasos, las paredes no desarrollan completamente sus capas. Regularmente desarrollan dos, les faltaría una, que es la externa. Y por eso es que la mayoría de sangrados que cuando hay un nacimiento pretérmino sucede por esto, por estrés, que ya vamos a ver más adelante, hay ruptura de esta capa. Así lo veríamos en una ecografía transfontanelar. Este es un corte parasagital, no es completamente sagital, y des en cuenta que está lo que es el cuerpo calloso, ¿cierto? Y la matriz germinal se encuentra muy cercana a lo que es la cabeza del núcleo caudado, ¿cierto? Rodeando el tálamo. Bueno, el cuerpo calloso se va a comenzar a desarrollar a partir de la tercera semana y va sencillamente evolucionando hasta las 32 semanas. El cuerpo calloso está en medio de lo que son los ventrículos laterales, y en la parte anterior y posterior se va a extender hacia los lados para formar lo que es la rodilla y lo que es el rodete. Vamos a encontrar justo en toda la parte medial lo que hace la interrupción de la cisura interhemisférica, unas cavidades que están llenas de líquido que van a involucionar. Involucionar es que se comienzan a absorber. Entonces comenzamos que la parte anterior, que sería esta, es el sectum pellucidum, ¿cierto? O cabo del sectum pellucidum. Después seguiría lo que es el sectum del cabo vergae, y la parte posterior sería el sectum del velo interpuesto. Acá lo estamos viendo. Entonces
el sectum del clavum pellucidum, clavum vergae, y esta parte de esta porción que está atrás es el sectum del pueblo interpuesto. Ese sectum del pueblo interpuesto, allí va a aparecer lo que es la pineal, y en la parte posterior de esa pineal está el sectum del pueblo interpuesto. Porque esa araña. Mucha información. Mucho, pero porque es que hasta ahora estamos comenzando. No queda que... Eso es recordar de lo otro, se supone que ya. Bueno, las fisuras cerebrales, entonces, des en cuenta que hay ausencia a las 24 semanas de fisuras cerebrales, no debemos confundirnos. Ella no, la primera que realmente aparece es la cisura de Silvio, y la otra que aparece casi a los días es la cisura central, ¿cierto? Entonces de ahí se divide lo que es el lóbulo frontal, parietal, y días después va a aparecer la occipitoparietal, que está en la parte posterior, ¿listo? Entonces des en cuenta que prácticamente en la semana 39, 37, 39, ya tenemos bastante lo que son las circunvoluciones y cisuras. ¿Listo? Ahora sí entramos en materia. Bueno, entonces recuerden que las fontanelas en el bebé, tenemos unas fontanelas que son sencillamente unas membranas que más adelante se van a solidificar y que se van a cerrar, porque se presentan para que permita la salida del cráneo en el momento del nacimiento, del parto. Tenemos en la parte anterior, una de las más grandes es la cisura anterior, ¿cierto? En la parte temporal tenemos la mastoidea. En el temporal anterior encontramos la esfenoidal, en la parte posterior encontramos la estructura posterior. ¿Y por qué bueno, hay más, ¿no? Hay más fontanelas, pero estas se cierran. Lo que estamos hablando es la manera en que vamos a abordar el estudio. Este estudio, ¿por qué es importante? Porque podemos hacer un cribado prematuro para descartar hemorragia intracraneal, que es prácticamente lo que vamos a abordar este tema. Evaluación y seguimiento de la hidrocefalia, seguimiento de tratamiento y complicaciones de malformaciones e infecciones en el sistema nervioso, un diagnóstico diferencial de lesiones vasculares y evaluación de estructuras craneales. La evaluación Doppler pues la hacemos con respecto a con respecto al diagnóstico diferencial de lesiones vasculares, vamos a hacer una evaluación Doppler. ¿Qué utilizamos? Podemos utilizar un transductor de 3.5, de 5.7 y 7.5, o sea, cualquier transductor posible, ¿cierto? Pero el más indicado, el más, digamos que más fácil de manipular, por el tamaño, por ser multifrecuencia, es el sectorial. ¿Listo? Es independiente de lo del operador. Recuerden que es esto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que el gel esté tibio, que no vaya a estar frío. Imagínense que vamos a echar un bebecito recién nacido que vive en una temperatura de 67 grados, ya pasó a otra y está arropadito, entonces le vamos a colocar un gel que sea tibio. Si se va a realizar en la incubadora, siempre pedir la asesoría o solicitar la colaboración del personal de enfermería o de la madre. ¿Listo? Lo indicado es sacar al bebé, si se puede, de la incubadora, que la madre lo tenga en brazos mientras se realiza el procedimiento. Se puede colocar al bebé a lactar mientras que se realiza el procedimiento, pues para que esté más tranquilo, y tener siempre en cuenta esto, las normas de asepsia del paciente de la terapia intensiva. Entonces, tenemos los tipos de abordaje, tenemos en la parte anterior lo que es la fontanela anterior, la parte de la posterior, la mastoidea,
y la esfenoidal. ¿Listo? ¿Cuál es la que realmente se va a utilizar más? La fontanela anterior. ¿Por qué? Porque es la que más se cerrar, más tiempo tarda para cerrarse. La posterior también se cierra prácticamente en las primeras semanas, igual que la esfenoidal. La que nos quedan abiertas son estas dos, que es lo que la mastoidea va a tardarse una semana después prácticamente se está cerrando esto. Por eso es que la fontanela anterior es la fontanela que es Demorar. la ideal para el abordaje. Entonces, pues la fontanela anterior aquí está, que es la más utilizada, se cierra de 18 a 24 meses, ¿sí? El transductor, recuerden, acá les decía que lo ideal es utilizar el sectorial. Bueno, dense cuenta acá que en bebés que tienen mucho cabello se utiliza un transductor de baja frecuencia. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque es que el cabello es una interfaz adicional y por esa razón pues tenemos que lograr más profundidad. Y la resolución, pues si utilizamos un transductor de mayor frecuencia, pues vamos a poder valorar muy bien todo lo que es especialmente las meninges y el espacio que está extraaxial. Se deben de realizar por lo menos cortes coronales y sagitales, por lo menos, ¿cierto? Pueden hacerse transversos, claro que se pueden hacer, ya vamos a ver. Entonces, estamos viendo que el transductor, este sería un abordaje en la fontanela anterior coronal, ¿sí? Y también en la fontanela anterior un abordaje sagital. Des en cuenta la posición del transductor y hacia dónde iría la muesca en el coronal, a la derecha, y en el sagital anterior. Bueno, en la fontanela mastoidea, lo que les decía, se puede colocar el transductor de tal manera, ¿sí?, que podemos abordar la fosa posterior, y si tenemos duda de alguna patología allí, pues nos permite ver esas estructuras. Mira, acá está viendo la fosa media, esta es la fosa posterior, esta es la fosa media, esta es la fosa posterior. Estamos viendo que es el cerebelo, ¿cierto? Este es el vernix, cuarto ventrículo, pueden ver ahí. ¿Sí? ¿Sí o no? Lo que pasa es que como está así de esta manera, el cráneo está de esta manera. Entonces, por eso se ve. La fontanela posterior ya se utiliza, como les dije, si hay algún tipo de duda en la patología, si hay hemorragias, algún tipo de lesión, pues para ver especialmente lo que son lóbulos occipitales, los coroideos del cuarto ventrículo especialmente, y las astas occipitales o posteriores para ver si hay hidrocefalia. Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta? Recuerden que estamos con un bebé, ellos pues son muy delicados y hay que tener en cuenta esto. Utilizar una frecuencia adecuada. Entonces des en cuenta que acá se utiliza una frecuencia baja y esta de alta. ¿Cuál tiene mayor información? ¿Cuál da mayor resolución de los dos? La de alta, des en cuenta, esta de alta. ¿Qué transductor es? Miran este. ¿Cuál es? Este es sectorial y este es lineal. Lo que pasa es que engaña porque se vería rectangular, ¿cierto? Pero engaña porque como se hizo el abanico, se abrió el barrido, entonces por eso engaña. Pero ustedes lo que tienen que mirar es los rectos que están. La profundidad, entonces, des en cuenta,
transductor lineal, pues el cráneo BMU no tiene mucha profundidad, entonces es la profundidad adecuada para hacer utilizar las ganancias y el enfoque adecuado para esto. La simetría de las imágenes, ¿sí? Esto es algo importante porque si no obtenemos la simetría correcta se puede pasar como si fuera una patología. Entonces, si vemos acá, ¿cierto? Con respecto al lado derecho, ¿qué vamos a ver? ¿Es qué? O sea, exacto, son los plexos. Pero si la persona no tiene la experticia va a pensar que esto qué es. Háblamelo, es verdad que eso de Juan es sagrado. Sagrado. Te la quitan. Listo. Lo mismo sucede acá. Miren. ¿Sí? Entonces parece que fuera realmente un sangrado cuando no lo hay, es el núcleo caudado. Y realmente, ¿quién está ahí? Un núcleo caudado está debajo del núcleo caudado. No. La matriz germinal. Recuerden que son vasos. Listo. La presión no debe ser muy fuerte, ¿cierto? Porque si hacemos mucha presión sobre lo que es la piel del bebé, pues sencillamente estamos perdiendo señal. Ten en cuenta que acá no se puede ver el espacio extraxial, ¿no? Ni se ve tampoco las meninges, mientras que acá sí las podemos apreciar bien. Lo mismo sucede en esta sagitaria. Se encuentra que se ejerce poca presión, nos da mayor información. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta. ¿Cómo vamos a ver las diferentes? La sustancia gris la vamos a ver hipoecoica, la sustancia blanca la vamos a ver hiperecoica, ¿sí? Y debe ser homogénea, porque si no es homogénea, ahí tenemos patología. Tenemos una diferencia cortical, entonces la corteza se va a ver más hipoecoica con respecto a lo que es el parénquima como tal, sería hiperecoica. Las meninges también se van a ver hiperecoicas, la pía madre hiperecoica, la obra madre hiperecoica, los surcos y cisuras también se pueden ver, algunos se pueden ver hiperecoicos, otros hipoecoicos. Los senos venosos los vamos a ver. ¿En qué tono? Hipo. Muy bien. Entonces miremos acá. Muy bien, las meninges, la sustancia gris, la blanca, ¿cierto? Y lo que es líquido. Bueno, tenemos entonces el plano sagital y coronal. Esto depende bastante de lo que es el operador y de la institución en donde se haga el procedimiento. Pero la base dice que tenemos que realizar 6 barridos coronales, ¿cierto? Y se va a hacer de anterior hacia posterior, y de esa manera pues se puede evaluar todo lo que es la masa encefálica. Entonces, en el corte 1 está aquí esta memotecnia para que así miren, es más fácil la anatomía. En el corte 1 estamos viendo las órbitas, el techo de la órbita, ¿sí? Y estamos viendo lo que es el lóbulo frontal y la cisura interhemisférica, ¿sí? Entonces esto lo están comparando con las astas del toro. ¿Sí? Ubicados, miren, esto es el globo ocular acá medio se aprecia también, la cisura interhemisférica. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que hay patología? Sencillamente, si no se ve, si se llega a ver
más bien si se llega a ver las astas anteriores, en ese corte quiere decir, o sea, si estamos viendo lo que son el techo orbitario No se ve completo. y se ve las astas anteriores, hay patología. ¿Y patología de quién? Ahí puede ser hidrocefalia. Listo, el segundo corte coronal, estamos hablando de que podemos ver parte del temporal, exactamente estamos viendo lo que es el hipocampo, ¿cierto? Lóbulo temporal, lóbulo frontal, la cesura interhemisférica, ¿cierto? Y pues dicen que se relaciona con un antifaz, entonces, el antifaz. Cuando es patológico, exactamente lo mismo. Cuando estamos viendo las astas de los ventrículos o parte de los ventrículos, aquellas más cuerpo que astas, ¿sí? Hay una hidrocefalia. El tercer corte coronal nos permite ver lo que son las cisuras de Silvio, ¿cierto? Cisuras silvianas que tienen esta forma de Y, ¿sí? Hipericoico, y de ahí pues podemos hacer la valoración de lo que es la parte insular, ¿cierto? Vemos también en el medio el tercer ventrículo, ¿lo ven ahí? ¿Qué? Hipoecolénico. También se alcanza a ver algo de lo que es el lóbulo temporal, parte de lo que es el hueso ventroso futuro, ¿sí? Los tálamos y los cuerpos de los ventrículos. Estas dos rayitas que están acá, ese es el cuerpo calloso, esta y esta, y la cesura interhemisférica. ¿Dudas, preguntas? Sigan durmiendo. Bueno, ¿qué vamos a valorar? Pues vamos a valorar lo que es el polígono de Willis o el círculo arterioso cerebral basal. ¿Y qué estamos utilizando acá? ¿El qué? Doppler. ¿Y qué herramienta específica? El poder. Se encuentra que estamos viendo todas las, en un corte coral estamos viendo todo lo que es la cerebral media, ¿cierto? La cerebral anterior y parte de lo que es las carótidas. ¿Listo? Bueno, el cuarto corte coronal, entonces estamos viendo lo que es la C del espejo, lo que lo comparan con una C del espejo, pero realmente lo que está encerrando es el hipocampo, simulaciones del hipocampo. ¿Listo? Alcanzamos a ver la parte del cerebelo, ¿cierto? El tercer ventrículo, los tálamos, este tercer ventrículo, los tálamos, están las dos rayitas que son ¿qué? El cuerpo calloso. Ujú. Y ya estamos viendo parte de lo que es el parietal y el temporal. ¿Sí? Bueno, podemos ver en el centro una estructura. Y la pregunta es, por encima del cuerpo calloso, ¿qué es esta? Estas son las astas ventriculares anteriores, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué es? ¿Patología? ¿Patológico o no patológico? Este es el tercer ventrículo. ¿Quién dice que es patológico y quién dice que no es patológico? Tú dices patológico, patológico. José. Tos. Despierte. Tengo ¿Quién más está durmiendo? ¿Patológico o no patológico? Patológico. patología. ¿Sí? ¿Patológico? ¿Por qué crees que no?
estamos acá. O sea, lo que están viendo en el centro es esto. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es eso? Exactamente. Vamos a hacer simple. ¿Ok? Lo van a encontrar irregularmente, puede prevalecer, incluso después del nacimiento no involuciona, se queda allí. La involución de esto es el pornis. Él se cierra, o sea, sale el líquido y queda el pornis, quedan las dos capas, ¿cierto? Entonces, lo pueden encontrar, incluso cuando ustedes ya estén trabajando en resonancia, en tomografía, van a encontrar esto. Y si lo ven, entonces dicen, ah, no, eso no es un quiste, eso es el circuito. ¿Listo? Bueno. El sector al nacimiento, regularmente en los primeros meses. Realmente algunos dicen que a los 6, otros que al año, ¿sí? Otros dicen que a los 5 años. Como les digo, es que puede durar el individuo, el paciente, como quieran llamar, puede durar con él hasta la muerte. No termina de funcionar. Bueno, en la parte de los ventrículos es importante para saber si hay hidrocefalia, ¿cierto? La medición de estos. Entonces, ¿qué es lo que buscamos realmente? Buscamos es que la parte donde ya no se aprecian las astas, sino que ya estamos viendo los cuerpos, o sea, la parte redondeada, las astas son como en forma de coma, ¿cierto? Ya vamos a tomar la medida de estos ventrículos, vamos a ir hasta la parte más superior de ellos y vamos a tomar otra línea que vaya desde la parte de la tabla interna de la bola craneana, y la diferencia de estos no puede superar 0.35 milímetros. Entonces, si está mayor a 0.35 hasta 0.40 milímetros hay una hidrocefalia leve. Si está mayor de 40 hasta 50 es una hidrocefalia moderada, y si está mayor a 50 ya la hidrocefalia severa. Esta es el índice de Evans, más que todo lo conocen de Evans, a pesar de que lo hicieron en Sjögren o de Evans, es Evans, que van a encontrar la literatura más como el índice de Evans, ¿listo? ¿Cómo se miden los ventrículos? Y no solamente es en ultrasonido, sino también se miden en tomografía, en resonancia. Hay otras maneras más de medir si hay una alteración ventricular, pero esta es una de las más exactas. Tenemos el quinto corte coronal y ahí ya pues estamos viendo lo que son la parte superior de la lámina de la cisterna cuadrigémina, o sea, la parte posterior de lo que es el mesencéfalo. También estamos viendo parte de los ventrículos, acá estamos viendo los plexos, los dedos, estamos viendo el vernix, este sería el vernix, este es el lóbulo cerebeloso derecho e izquierdo, y estamos viendo lo que son las fisuras coroidales, que ya es la parte que baja del ventrículo, se está viendo ya. También se debe valorar, esto es una de las patologías que aparece regularmente en el 30% de los neonatos, ¿sí? Que es la vena de Galeno regularmente aumentada de tamaño, ¿sí? Cuando se hace el barrido en modo B, pues ¿cómo vamos a verlo? ¿Cómo se vería? ¿En qué tono? En galenes. ¿Qué tono sería?
No, es un vaso. Tiene flujo anecoico. Anecoico. Entonces se puede confundir con un quiste, que se parece que como está alterada, tiene un usted se confunde con un quiste. Y lo ideal es hacer ¿qué? Un doble. ¿Listo? El sexto corte, vamos a verlo en la parte más posterior, ya estamos viendo, ya pasamos por parte del trígono, ya estamos en la parte más posterior, estamos viendo lo que son las astas, pero ahí se pueden apreciar lo que son los plexos coroideos, ¿cierto? El lóbulo occipital y parte de los temporales, y esto pues es importante que des en cuenta cómo se ven los plexos coroideos, se ven hiperecoicos. Cuando haya patología, la sangre se va a ver hiperecoica. Entonces hay que tener cuidado con los dos porque se puede confundir. En el plano sagital, entonces vamos a tener un plano sagital completamente sagital. Cuando tenemos el transductor justo en la mitad de los dos hemisferios, ¿cierto? Lo que es el espacio de la cisura interhemisférica, o sea, tenemos el transductor de esta manera, hemos colocado así, con la muesca hacia anterior, y ese es el verdadero sagital. Los otros son parasagitales. ¿Por qué? Porque entonces vamos a comenzar a hacer angulaciones. Algunos títulos hacen de 10, otros de 15, hacen 3 barridos, o sea, 2 barridos más hacia cada lado, derecha e izquierda, otros solamente hacen uno, entonces hacen uno de dos hacia allá. ¿Listo? Y eso sencillamente nos da la valoración de la cara medial de los hemisferios, o sea, el derecho y el izquierdo. Y pues aquí, ¿qué podemos apreciar? ¿Qué sería? En una forma de corazón, el cerebelo. Acá estamos viendo esto que es el tálamo, el cuerpo el calloso. cuerpo calloso. Acá hay una pequeña abertura, dense cuenta que acá hay una pérdida de la continuidad. ¿Ven? Se ve hipericoico y acá no hay nada. Ahí es. ¿Cierto? Esa es la cisura talamo estriada. Ya vamos a ver por qué es importante. Y acá vemos que este es el tercer ventrículo y desciende, o sea que ¿qué sería? La cisterna cerebral o acueducto de Silvio, mírenlo, como es de ancho. ¿Sí? ¿Y este entonces qué sería? Cuarto. El cuarto ventrículo. ¿Esto qué es? Lo hipoicoico. ¿La qué? Cisterna magna. Cisterna magna. Sí. Entonces, ¿esto qué sería? Lóbulo occipital, frontal, parietal. Parietal. ¿Sí? ¿Esto qué? ¿Este qué sería? Peñasco. El esfenoides. El esfenoide. ¿Sí? ¿Ubicados o no ubicados? Un poquito. ¿Quién tiene dudas? ¿Esto qué es? Conducto. No, más arriba. Bueno, es el tallo cerebral, pero que... El puente, la ¿Puente? provincia del puente. Si ese es el puente, entonces ¿esto qué es? El mesencéfalo. ¿Sí? ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno. Vamos para el quiz. Ahora, des en cuenta que utilizamos el Doppler para valorar precisamente la circulación que está en la parte de la cara medial. ¿Y cuál es? Pues la cerebral anterior. La cerebral anterior es la arteria de Hübner y de Hübner. La que sale, sí, Es la primera vez que la escucho. eso es lo más importante. Pero es que siempre nunca las enseñó. Sale la carótida, Sí. se ve una pequeña porción que es la arteria de Hübner. Y esa arteria va a implicar toda la parte medial, los ganglios basales.
Esas son las talamostriadas. Y de ahí sale lo que es la cerebral anterior. Las carótidas va a indicar toda la parte anterior y todo lo que es el contorno del cuerpo calloso, ¿cierto? O sea que esta sería la pericallosa. Entonces tenemos la cerebral anterior, la anterior, media, posterior y la parte, esto ya es irrigación de la cerebral posterior, de aquí para atrás es celebración. Entonces la que está aquí en medio, ¿qué es? Que ya no es arteria sino es vena, la de galeno, que la veo acá, en la cara, mira la de galeno acá, ¿sí? Bueno, ya tenemos entonces otro plano para sagital, ¿cierto? Y ya lo que estamos viendo, Ya, profe, mucho tema. Bueno, pues déjame que termino con esto. Ya. Esta, en la parte central lo que podemos ver los plexos coroideos, parte de los ventrículos, ¿cierto? Parte de los tálamos y utilizamos lo que es el Doppler para poder ver lo que son las arterias talamoestriadas, que ya les había comentado, es lo que llaman ellos las astas del reno. Y el otro que ya es sencillamente para ver todo lo que es la parte superficial de las arterias cerebrales. Ahí están estos. Bueno, Porque hacer imágenes va a ser preguntas. pues por supuesto que son imágenes. Anatomía. Por supuesto que es anatomía. ¿Cuántas preguntas? El quiz 5. 5. ¿Tienes más? No.